En este apartado del video a mí me tocó hablar de la calidad educativa, pero ¿cómo podemos transformar la calidad educativa en México para alcanzar el mismo nivel educativo que en las escuelas de Japón? Bien, en mi búsqueda por conocer la calidad educativa en Japón, me encontré con estrategias impresionantes que serían de un gran avance enorme en las escuelas mexicanas. Por ejemplo, en primer lugar, se fomentan mucho los valores en los primeros años de estudio y después el conocimiento. En las escuelas japonesas, los niños no presentan un examen hasta que tienen 10 años, solo toman primeras pruebas, ya que el objetivo del sistema japonés es que los primeros años de estudio de la escuela no es medir el aprendizaje ni la enseñanza del niño, sino establecer principios y valores que desarrollen su carácter. En segundo lugar, la limpieza de la escuela cuenta con los propios estudiantes. La mayoría de las escuelas no cuentan con conserjes. Los estudiantes limpian las aulas, cafeterías e incluso los baños, porque así se les estimula a los alumnos el valor del trabajo en equipo, que sean muy limpios, así como el valor de su tiempo. En tercer lugar, ellos, los alumnos japoneses, tienen su hora de almuerzo. El sistema japonés hace todo lo posible para que los estudiantes se alimenten sanamente. Número 4. La caligrafía y la poesía es importante que las demás materias, ya que con esas materias enseñan al alumno a respetar su cultura y sus tradiciones. En quinto lugar, el 99% de los estudiantes siempre van uniformados. Serían pasos agigantados llevar a cabo la misma calidad educativa en las escuelas mexicanas como lo hace Japón. Propuesta pedagógica para las escuelas mexicanas en base al país de referencia Japón sería que los niños aprendieran manipulando, observando y descubriendo. Por ejemplo, que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas para la solución de problemas de la vida real, que no importe tanto el resultado, que importe más el proceso. Incluso que el docente mexicano fomente el hecho de que el alumno pueda encontrar diferentes formas o caminos para la solución de un problema en específico. Por ejemplo, en algún problema de matemáticas, fracciones, para niños de tercer año, llevar una pizza y que ellos observen el proceso de fracción en la pizza. Que observen, no tanto con ejercicios en libreta. En mi investigación de la educación en Japón es muy importante el observar, porque el niño así aprende más. Y este sería que el docente implemente el método de resolución de problemas, como así lo tiene el sistema impartido en Japón. Último, mi segunda propuesta sería que fueran autodidactas, como lo establece el sistema educativo japonés, que se estimule la participación activa de los niños. Último, mi segunda propuesta sería que fueran autodidactas, como lo establece el sistema educativo japonés, que se estimule la participación activa de los niños, reforzando la autoapropiación del conocimiento, es decir, la autodidaxia y la investigación, que el maestro propicie mucho la investigación. Currículum. Su aplicación se resume en la fórmula que la educación en Japón sea un éxito, se concreta en su mentalidad enfocada en el lema principal. Los buenos modales y la moral son más importantes que el conocimiento. ¿Sabías que hay escuelas para samuráis, es decir, soldados japoneses, que les enseñan moralidad y atención plena? En la educación japonesa de hoy se ha abordado mucho tiempos anteriores. Por ejemplo, todavía hay clases de educación moral en secundarias. Además, los primeros 3 años de la escuela primaria se centran más en la enseñanza de valores y buenos modales a los niños. Por ejemplo, aprenden a mostrar respeto a los demás, a ser amables, también a aprender la importancia del autocontrol, la justicia y la determinación. Una de las transformaciones educativas que beneficiarían a la escuela mexicana sería que se tomara con absoluta seriedad y respeto la labor del sujeto social que encabeza la educación en Japón, y es el maestro, haciendo valer su autoridad como prestador de un servicio. De los alumnos hay una visión aún más diferente, porque para el sistema educativo mexicano, las horas de trabajo son cortas a comparación de Japón. Entonces la transformación en México sería que, como en el país del Oriente, se implementaran de manera constante todas las materias y el resto del día los alumnos acudieran a escuelas de tutoría, con la finalidad de que mejoraran de manera general y recibieran apoyo ante la cantidad de actividades
que se les acumulan al culminar el día laboral de la escuela. Hola, hola. Bueno, en este apartado a mí me tocó hablar sobre la docencia en Japón. ¿Cómo podemos transformar a los docentes de la Escuela de México para alcanzar el nivel de educación que tienen los japoneses? Bueno, primero que nada sabemos que el 99% de la población en Japón sabe leer, escribir y realizar operaciones matemáticas. Así que una de las profesiones más solicitadas dentro de la sociedad es el ser docente. Entre los japoneses existe un dicho que dice: mejor que pasar 1000 días estudiando es un día con un buen profesor. La labor docente es muy importante en Japón, tanto que hay muchas personas que solicitan serlo, pero para esto hay unos pasos y grandes exámenes que se le realizan a cada persona para saber cuál de ellos es el mejor y así poder llegar a ser un docente. En Japón, la actividad de la docencia implica mucha autoexigencia y un alto grado de compromiso. Los profesores invierten muchas horas en preparar sus clases. Llegan a trabajar hasta 15 horas diarias. También supervisan las actividades culturales, científicas y deportivas de sus escuelas después del horario escolar y durante algunos fines de semana. Se les considera, la verdad, una de las profesiones más valoradas, más nobles. El ser maestro para los japoneses es una señal de respeto y reverencia hacia las demás personas. Así que ahora vamos a mencionar algunas de las transformaciones que debemos de hacer como escuela mexicana para poder llegar a ser como los japoneses. Los profesores japoneses están muy bien preparados y cada 10 años el gobierno realiza a través de un examen la renovación del certificado educativo. ¿Algo te parece similar? Sí, aquí en México también decidieron hacer ese examen. Lo malo fue que acá pues estuvo algo criticado y muchos de los profesores no lo querían hacer o pensaban que era algo que no se requería. Pero la verdad es que nos hace falta innovarnos, sacar nuevas estrategias para así poder llegar a ser uno de los mejores en la educación como otros países del mundo, por ejemplo, Japón. La principal transformación que se debe de realizar en la escuela mexicana, hablando de los docentes, para convertirla en una institución con sentido humano y de impulsora del desarrollo de todos, como lo es en la educación de Japón, principalmente es la formación de los docentes. ¿A qué me refiero? En Japón, cualquier persona que desea ser docente o profesor presenta un examen que organiza el Comité de Educación. Este examen puede ser escrito, es muy competitivo y mide la capacidad del candidato en temas generales, profesionales y sobre todo educativos. Además de esto, tiene que tener un certificado de enseñanza. Eso solo contando como primera etapa. La segunda etapa se incluye una redacción, una entrevista grupal, un examen físico de aptitud y de habilidades prácticas, en donde se incluye natación, música, educación física, entre otras clases extracurriculares. Todo esto con el propósito de seleccionar las mejores personas que se vean capaces para llegar a impartir una educación de calidad. Eso es lo que nos hace falta en las escuelas mexicanas y para mí es la principal transformación que se debe de tener para que México llegue a ser uno de los principales como lo es Japón. Establecieron reforzar el aprendizaje en primaria, enseñar matemáticas desde los primeros años escolares, ya que es el fundamento de toda disciplina. El tiempo de cada lección debe de ser de 45 minutos. El sistema educativo japonés ha reformado el currículo durante los últimos 10 años, producto de la colaboración de docentes, directores, especialistas y representantes de gobierno. Periodos de 25 a 45 minutos de encuentros deportivos todos los días al iniciar la jornada de participación, contando con alumnos y docentes. Disminuir los contenidos en matemáticas un 30%. Usar la metodología de la resolución de problemas para motivar e involucrar al estudiante. Se acuerda la importancia formativa de la alimentación y el respeto al aseo,
Es por esto que el almuerzo es colocado a las 12 del mediodía y una vez que termina inicia la hora de la limpieza, que finaliza aproximadamente a la 1:45 de la tarde, donde todos los alumnos y profesores limpian la institución educativa, barren, sacuden, lavan los pasillos con mangueras, entre otros quehaceres.